Empecemos con los conceptos y definiciones de la nota técnica de introducción al BIM, ¿no? Los términos BIM nos dicen que tenemos diferentes elementos que tienen que ser comprendidos porque van a ser utilizados en esta nota y en otros documentos, ¿sí? El BIM Execution Plan es el plan de ejecución BIM o en las siglas BEP, ¿no? Por sus siglas en inglés, BIM Execution Plan. Es un documento que define la metodología de trabajo, los procesos y las características técnicas, los roles, las responsabilidades y los entregables correspondiente a cada uno de los requisitos de información establecidos en las fases de una inversión que se desarrollan aplicando BIM. Es decir, es un documento que nos va a dar las condiciones con las cuales vamos a ejecutar un proyecto. Otro término muy importante es el LOIN o el Level of Information Need o nivel de información necesario, que corresponde al nivel de necesidad de información, es decir, qué tanto necesito que mi modelo y sus componentes esté detallado. Cada entregable de acuerdo a los objetivos de la fase de etapa del ciclo de inversión y está conformado por el nivel de detalle y el nivel de información. El nivel de detalle es información geométrica y el nivel de información es información alfanumérica. En su momento, en la Guía Nacional BIM, vamos a analizarlo a profundidad. El Master Information Delivery Plan, ¿no? O el Programa General de Desarrollo de la Información. A mí me gusta llamarlo el Plan General de Entregas. Es decir, Master Information Delivery Plan, deliveries entregas, plan Master o General o Plan Maestro, ¿no? Information es Plan Maestro de Entregas de Información, ¿no? Su traducción literal, ¿no? Pero puede ser el Cronograma General de Entregas, ¿no? O, como le ponen acá, Programa General de Desarrollo de Información. Dice, esta es una lista completa de los entregables, no solamente es una lista, ¿no? Que define quién es responsable de producir la información y cuándo será entregado a la parte que designa. Recuerden que la parte que designa es el contratante, ¿sí? Es decir, en este caso, la entidad. El Master Information Delivery Plan agrupa de forma ordenada a los Task Information Delivery Plan, estos TIDPs. Los TIDPs es el programa de desarrollo de información de una tarea o Task Information Delivery Plan. A mí me gusta llamarlo el cronograma de entregas individuales. O sea, yo tengo un equipo, yo soy el equipo de arquitectura y yo genero un cronograma de entregas de mi parte, ¿no? Y el master es el cronograma de entregas de todas las partes, ¿no? Y es una lista de entregables de información por cada tarea. Bueno, es que a veces las tareas pueden ser no solamente la especialidad o la disciplina, pueden ser una parte de la disciplina, incluyendo el formato, fecha y las responsabilidades. Entonces, estos son dos documentos muy importantes y de verdad bastante complejos de generar. Luego, los OIRs o los Organizational Information Requirements o requisitos de información organizacional. Son requisitos de información, es decir, son cosas que me están solicitando para responder o informar acerca de datos estratégicos de alto nivel dentro de la parte que designa. Es decir, son los requerimientos de más alto nivel, son los requerimientos que me están solicitando cumplir para que se cumplan los objetivos de la organización y se traducen en requisitos de información. Por ejemplo, yo necesito un modelo de este hospital o yo necesito un modelo de este hospital con estas características generales, ¿no? Son requisitos bastante generales, pero son los requisitos de más alto nivel, ¿no? Luego habla de los AIRs, ¿no? Dice, requisitos de información de los activos o Asset Information Requirements. Son los requisitos para responder a los OIRs, pero relacionándolo con los activos. Ahora, un activo es lo que nosotros vamos a producir, ¿no? Vamos a producir muros, vamos a entregar máquinas que van a estar funcionando dentro de estos ambientes y eso representa valor, ¿no? Ahora lo que sucede es que cuando nosotros tenemos un requisito organizacional, nosotros vamos a responder generando un activo para responder a estos objetivos de la organización. Es decir, para cumplir los objetivos de la organización se necesitan activos y ambos necesitan cumplir ciertos requisitos de información. Entonces, estos requisitos de información de los activos, que por ejemplo pueden ser cuánta producción en kilowatts puede utilizarse cada año para hacer un edificio sostenible, que es un requisito del activo, por ejemplo, se tendría que indicar aquí, ¿no? Luego, los PIRs, los requisitos del proyecto. Requisitos de información del proyecto son los requisitos de información en relación a la entrega. El proyecto es la entrega, ¿no? El proyecto es inicio el diseño y termino de entregar y ese es mi proyecto y tengo que disgregarlo aquí en otra parte, ¿no?
Luego tenemos los EIRs, que son los más difíciles, los más complejos y los más importantes, que son los requisitos de intercambio de información, Exchange Information Requirements, y son los requisitos de información en relación a una designación. La palabra designación no es tan sencilla, ¿no? Entiéndanlo como un contrato, que sería la parte más simplificada de decirlo. Es decir, designación es cuando yo le encargo a alguien que haga algo, ¿no? Yo designo, por ejemplo, al área de infraestructura para que haga un expediente. En ese caso es una asignación, una designación directa. Pero en algunos casos yo voy a contratar a entes externos, eso es una contratación. En cualquiera de los dos casos se agrupan dentro del concepto llamado designación. Entonces, cuando yo le encargo a alguien que haga lo que estamos pidiendo arriba, OIRs, AIRs y PIRs, se le tiene que dar información. Esa información que se le da a quien va a encargarse del tema son los EIRs, ¿no? Y bueno, la respuesta a los EIRs es un Bean Execution Plan, es el plan de cómo se va a ejecutar esta parte, ¿no? Luego tenemos al propio modelo 3D, que es una representación tridimensional digital de objetos a través de un software, ¿no? Que creo que es algo que muchos ya sabemos hacer. Luego hay una diferencia con el modelo de información. El modelo de información es el conjunto de contenedores de información estructurada y no estructurada. Información estructurada pueden ser los modelos. Información no estructurada pueden ser las especificaciones técnicas. Y comprende toda la documentación desarrollada durante la inversión, todo el expediente técnico, en respuesta a los requisitos de información. Es decir, lo que nosotros vamos a generar en respuesta a los requisitos son los entregables, ¿no? Y estos entregables pues tienen que cumplir toda esta información y la podemos agrupar en un modelo, ¿no? La cual se encuentra en una base confiable de información, ¿no? Ahora, estos modelos de información pueden ser de dos tipos, PIM y AIM, donde el PIM es el modelo de información del proyecto o Project Information Model y es el modelo de información relacionado a la fase de ejecución, es decir, entre el diseño y la construcción propiamente dicha. Allí estamos desarrollando un Project Information Model, ¿no? Un modelo que se va a ir desarrollando, no es uno solo, es una etapa donde este modelo se genera. Y el otro es el Asset Information Model o modelo de información del activo. Es el modelo de información relacionado a la fase de operación y mantenimiento. ¿Listo? Estos son los conceptos básicos que deberíamos de tener muy claros y que vamos a ir desarrollando y entendiendo su importancia a través de las siguientes lecciones. Luego vamos a hablar de este concepto llamado LOT, LOI y LOIN, ¿no? A nivel internacional se suele utilizar el acrónimo LOT para referirse a las definiciones, ¿no? En algunos países LOT se utiliza para referirse a nivel de detalle, Level of Detail, Level of Definition o Level of Development, ¿no? Que son tres conceptos distintos, pero que refieren al acrónimo LOD, ¿no? Haciendo referencia a la cantidad y fiabilidad de los datos en desarrollo de un elemento, de un modelo de información, tomando en cuenta la información gráfica y la información no gráfica. Sin embargo, el presente documento, el LOD, nivel de detalle, se refiere solo a la información gráfica. Si no nos confundamos, ¿sí? El LOD es solamente información gráfica para este documento y también para las normas principales internacionales, y algunos lo confunden, ¿no? Le ponen en nivel de detalle todo, ¿no? Bueno, porque las primeras normas decían eso. Mientras que el acrónimo LOI o Level of Information se utiliza para la información no gráfica. En la ISO 19650, parte 1, la norma técnica peruana, el nivel de información o LOIN se define como el nivel que determina la cantidad mínima de información necesaria para responder a los objetivos y requisitos de información. Es decir, nuestro modelo, el que vamos a generar, vamos a tener que alcanzar un nivel mínimo de información y eso es lo que el LOIN va a ir definiendo en una inversión en cada uno de los entregables, ¿no? El LOIN está conformado por el LOT y el LOI, ¿no? Y son consideraciones como métricas, pero independientes, y definen el contenido geométrico, alfanumérico y documentario en términos de calidad, cantidad y granularidad de los entregables de información. ¿Sí? La granularidad está referida al tamaño del elemento en la realidad, ¿no? El LOT es el nivel de detalle, información geométrica, el LOIT es información alfanumérica o documentación, y esto nos da el nivel de información necesario. Más adelante en la guía vamos a ver muchos más ejemplos, ¿no? El entorno común de datos, o el Common Data Environment en inglés, ¿no? Es una fuente. Es una fuente de información acordada para el desarrollo de cualquier inversión. Es usada para la colección,
gestión, almacenamiento y difusión de la información generada por todos los involucrados, ¿no? Y el Common Data Environment es una única fuente de información de la inversión en la que todas sus modificaciones quedan registradas a través de un historial de cambios. El Common Data Environment será establecido, implementado y administrado por la entidad o en su defecto por un tercero designado por ella, y esta función es responsabilidad del gestor BIM. Empezamos a ver los roles. Hay unos roles que nosotros tenemos que cumplir, uno de ellos es el gestor BIM, ¿no? Ahora, el Common Data Environment se simplifica a una aplicación, ¿no? Nosotros tenemos que encontrar una forma de que todos los usuarios entren a una plataforma donde podamos desarrollar la información. Pero en realidad el Common Data Environment es un concepto más amplio, ¿no? El Common Data Environment es la forma en que nosotros vamos a producir la información, la vamos a revisar, la vamos a diseñar, y en sí es un conjunto de reglas, ¿sí? Un conjunto de reglas que nosotros podemos utilizar con diferentes herramientas, pero como muy bien menciona, el requisito complejo de cumplir es el historial de cambios, es decir, quién ha hecho información, quién la ha revisado, quién la ha descargado, quién la ha validado, quién la ha aprobado, porque en el concepto del Common Data Environment, la información o nuestros modelos o la información no documentada va a pasar de estados, ¿no? Work in progress, es decir, trabajo en progreso, hacia un estado compartido o un estado publicado. Entonces lo que va a pasar es que son un conjunto de reglas para la aprobación de la información en diferentes estadios. Entonces ese es un concepto que vamos a revisar más adelante. Uno de los objetivos, ¿no? Los beneficios, perdón, del Common Data Environment es que la información va a estar coordinada. Con el Common Data Environment todos comparten una misma fuente de información y se evita la pérdida de tiempo en búsqueda de datos o preguntando si la misma se encuentra actualizada o quién la produjo. Es decir, ya no vamos a ir a un archivo a buscar un expediente técnico y ver esta es la última versión, sino nos conectamos a una plataforma donde vamos a poder encontrar la última información y también las versiones anteriores de ser necesario, ¿no? La información es confiable porque permite crear, compartir y controlar la información por el equipo en una única fuente, y el modelo no es uno solo, sino el modelo es uno solo y no hay un lugar para ese teléfono malogrado de yo lo hice, tú no lo hiciste o creo que ya lo hicieron, ¿no? Entonces la información ya está aprobada en un solo lugar. Dice, el Common Data Environment facilita el intercambio de información a través de todo el ciclo de inversión. Es decir, que haya una continuidad. Porque lo que pasa con el modelo o con los modelos almacenados en el Common Data Environment o la información que se va a llamar contenedores al final, ¿sí? Va a pasar por diferentes estadios, pero el entorno común de datos es la parte de la organización donde se va a almacenar esta información y que va a ir evolucionando conforme la inversión vaya avanzando. Es decir, en formulación necesitaría un modelo súper básico. En la ejecución del expediente técnico he contratado a otras personas para que me hagan la información de acuerdo a las normas vigentes y luego yo con un equipo lo he ido revisando y luego se lo doy a construcción. Y construcción seguramente verá esto y dirá, oye, aquí hay cosas que he tenido que modificar y lo actualizará, con el objetivo de que la entidad, la organización pública o privada, tenga al final toda la información de cómo se ha ido construyendo y sobre todo al final tenga la información de lo que tiene, de lo que se ha construido. Y se verifique, ¿no? Oye, qué cambios se han hecho, quién lo ha hecho, quién lo ha modificado y por qué. Eso es el Common Data Environment, que es el que utiliza los modelos BIM para generar este proceso. Luego habla de la eficiencia de la inversión. Con el CDE se puede detectar interferencias antes de la obra, evitando la necesidad de reprocesos o retrabajos, ¿no? Luego, el punto número 4 habla de los usos de BIM. Para desarrollar una inversión con BIM es necesario definir los usos de BIM necesarios de acuerdo con los objetivos y requisitos de la información que tiene cada inversión. Los usos son métodos de aplicación de BIM para alcanzar uno o más objetivos a lo largo de este ciclo. Estos usos sirven para explicar las diferentes formas en las que las partes interesadas pueden utilizar BIM dentro de una inversión. Es decir, no necesariamente todos vamos a hacer lo mismo. De repente cada uno de nosotros en nuestros proyectos tiene cosas diferentes que avanzar, ¿no? O cosas diferentes a las que prestarle atención. Y es importante considerar que estos usos deben estar alineados con el nivel de recursos y la madurez. Es decir, para generar estos usos, nosotros utilizamos herramientas y las herramientas necesitan ser de capacidad de alguna persona del grupo, ¿cierto? Y además nosotros tenemos que tener la madurez suficiente para entender esta información y utilizarla.
¿no? Con lo que se cuente la entidad, ¿no? Además, de acuerdo a los mecanismos para una adopción progresiva de BIM que implementen las entidades, podrán ir incorporando más usos en el desarrollo de sus futuras inversiones. En este contexto, se recomienda a las entidades y empresas públicas que apliquen usos BIM iniciales, que son los que están en negrita, e implementen progresivamente usos más especializados derivados de los iniciales. Es decir, no busquemos hacerlo todo porque va a ser muy difícil, sino que simplemente empecemos por los usos principales. Una vez cuenten con un mayor grado de madurez, que es lo que significa la adopción progresiva, de la gestión, mejorar recursos para la gestión y recojan las lecciones aprendidas a partir del desarrollo de proyectos piloto. Les comento, ¿sí? El objetivo del BIM es mejorar las capacidades de las instituciones públicas. Entonces esto va a ser progresivo. Al finalizar cada proyecto piloto o cada parte de esta adopción progresiva, se tiene que encontrar qué cosas sirven, qué cosas no sirven para nuestro grupo, para generar una continuidad en el conocimiento de los proyectos. Ya se habrán dado cuenta que en el sector público existe una alta rotación de personal, ¿no? Y lo que sucede es que cada proyecto tiene un equipo diferente, ¿no? El equipo con el que hice proyectos de colegios hace 2 años no es el mismo el día de hoy y se va ese conocimiento con las personas. Entonces, el proceso de la gestión documentaria de todos estos sirve para recoger estas lecciones aprendidas y decir, oye, ¿sabes qué? He utilizado la herramienta A, pero no me ha funcionado para hacer este uso. Ahora voy a utilizar la herramienta B y creo que me ha generado mejores resultados. Entonces, voy a utilizar la herramienta B de ahora en adelante o voy a solicitar utilizarla, ¿no? Esto es lo que se llama lecciones aprendidas, ¿no? A continuación presentamos 28 usos BIM nacionales, resaltando estos usos, los usos iniciales, ¿no? Los usos básicos. Por ejemplo, levantamiento de condiciones existentes, es decir, ver qué información o qué datos tiene actualmente mi predio, mi proyecto, mi terreno o mi edificio, ¿no? El que voy a mejorar. Ese es un uso básico. Vamos a leer primero los básicos. El diseño de las especialidades, arquitectura, estructuras sanitarias, eléctricas. La elaboración de la documentación, es decir, planos a partir del modelo. Coordinación de la información es la detección de interferencias, la revisión, la validación, el recorrido interno, la estimación de cantidades y costos, metrados y su conexión con los presupuestos. La revisión del diseño tiene que ver mucho con la coordinación. El diseño propiamente tiene que obedecer a normas y tiene que tener el criterio constructivo de cada una de las disciplinas y se tiene que revisar muchas veces, ¿no? Luego tenemos la detección de interferencias e incompatibilidades que está dentro de esta coordinación de la información, que dentro de la coordinación yo tengo que detectar estas interferencias espaciales e incompatibilidades y debo de planificar la fase de la ejecución, es decir, debo de sectorizar, debo de planificar cómo voy a construir lo que se está diseñando. Otro dice, en la generación de información as built, es decir, una vez terminada la construcción o durante el proceso de la construcción, recoger los recoger la información de las modificaciones al diseño aprobado, ¿no? Y bueno, como se fijan, todas las demás son laterales, ¿no? Análisis del entorno físico, visualización, análisis del programa arquitectónico, análisis estructural, análisis lumínico, análisis energético, análisis de la constructabilidad, análisis de otras ingenierías, evaluación de la sostenibilidad, supervisión del modelo, diseño de sistemas constructivos, fabricación o prefabricación digital, planificación de obras preliminares, control de equipos para montajes, gestión de activos, que para mí sí va a ser uno principal muy pronto, programación de operación y mantenimiento, análisis de los sistemas de los activos, gestión y seguimiento del espacio del activo, planificación y prevención de desastres. Fíjense, son 28 usos, donde si ustedes están planificando empezar, pues se les recomienda empezar por las principales, las 8 principales que hay. Dice, con el transcurso de los años estos usos podrían aumentar según el avance y adopción de nuevas tecnologías, ¿no? Listo. Ese era el capítulo número 3 que habla de términos y conceptos BIM y ahora lo que vamos a hablar es de la adopción de BIM, es decir, la forma en que se va a implementar BIM en nuestro país.